Y es momento de hablar de noticias internacionales, es momento de centrarnos en un hecho para el país estadounidense histórico, para el estado de Texas mucho más y sobre todo por las secuelas que está dejando y es el gran temporal de nieve que está viviendo Texas. Y para eso estamos en contacto a través de videollamada con José María Videla, una cara conocida en nuestro noticiero porque ya hemos hablado con él y por ello le vamos a preguntar que nos cuente cómo se está viviendo en estos días después de las nevadas históricas que el estado de Texas ha sufrido y que dejó muchas consecuencias, entre eso la falta de luz y de agua potable. José María, ¿cómo estás? Un placer saludarte, darte la bienvenida a Noticiero 9 Central. Hola Diego y hola Nuri, ¿cómo les va? Un gusto poder estar de vuelta en contacto con ustedes y muchas gracias por darnos la oportunidad de explicar este tema tan raro que está sucediendo en este momento en Estados Unidos y especialmente en Texas. Se está dando una situación rarísima, no hay una tormenta así en Texas desde 1899, o sea, desde más de 100 años, se ha producido una situación tremenda. La última vez que yo pude ver una nevada en Texas fue en 2005, que no fue tan grave. Tenemos que tener en cuenta que estados como Texas son estados del sur de Estados Unidos que están preparados en general para un huracán, para para grandes tormentas de ese tipo, no para una nevada de este estilo. Hay ciudades como Austin, Houston, que son grandes ciudades que han estado más de 3 días sin energía eléctrica, lo cual para ellos es gravísimo. Pensemos que la mayoría de los sistemas de calefacción de ellos se nutren de la energía eléctrica y toda esta tormenta ha producido que los sistemas de potabilización de agua se vean afectados por la gran tormenta de nieve. Y aparte a esto tenés que sumar que estos estados en general no tienen grandes sistemas de transporte público como las mayorías de las ciudades, como por ejemplo Buenos Aires, de tener un subterráneo, o ciudades como Washington o Moscú con subterráneos. La mayoría de la gente se moviliza por sus propios medios, por grandes autopistas, y todas esas autopistas se han visto bloqueadas y en algunos lugares hasta con 1 metro de nieve. Y esto ha producido grandes reclamos de muchos sectores de la sociedad a algunos políticos y bueno, y se han dado hechos muy de alguna manera trascendentes, sobre todo en este estado que es un estado de los que definen las elecciones y que sí, últimamente ha estado muy parejo, a punto de convertirse demócrata, y uno de los más discutidos ha sido el ex precandidato presidencial Ted Cruz, que es actualmente senador nacional y que era una de las caras que aparecía para competir dentro de 4 años en las elecciones presidenciales, que bueno, en medio de la tormenta partió de vacaciones a México y tuvo que volver de urgencia ante los grandes reclamos de la sociedad, ¿no? A eso quería apuntar o hacia ahí quería dirigirme. ¿Cómo reaccionó la sociedad ante la falta de respuestas? Falta de respuesta que, como bien describiste vos, tienen que ver también por que no hay una costumbre de recibir este tipo de tormentas cuando en realidad las tormentas que se ven son la antítesis, ¿no? Los huracanes, las grandes lluvias. Sí, ha habido obviamente con una orientación política, los demócratas de Estados Unidos y de Texas han aprovechado para tratar de dañar este estado que es republicano históricamente y han salido a reclamar, o sea, son reclamos, es muy difícil, es como si hubiera una gran nevada en el Chaco, en Entre Ríos, no está tan preparado, es más, en Mendoza misma, desde donde estoy yo, que es una zona donde hay nevadas, hoy si hubiera una nevada así en la sociedad, creo que en esta ciudad sería muy difícil prepararnos y poder afrontarla. Lo que ha pasado en Texas, han habido grandes reclamos, hasta lo más gracioso que le hicieron fue cuando tuvo que retornar Ted Cruz en medio de toda la crisis, le pusieron un grupo de mariachis en la puerta de su casa en Houston, reclamándole que se hubiera ido a Cancún con las hijas en plena tormenta. Y por otro lado, el gobernador Greg Abbott, que es un gobernador bastante serio, movilizó la Guardia Nacional y han estado distribuyendo agua potable a través de aviones, se han organizado grandes colectas
y por un lado está este reclamo y por el otro lado los republicanos salían de alguna manera a discutir otros temas en relación a una agenda que tal vez en otra oportunidad podemos tratar, que es la agenda de cambio climático, porque por un lado tenemos al presidente Biden que está adhiriendo de vuelta al Acuerdo de París, al cual había renunciado el presidente Trump, y siempre hablando del calentamiento global, y ahora los republicanos por otro lado salen a decir calentamiento global, ahora tenemos grandes nevadas, el cambio climático, o sea, se empieza a abrir esta discusión que seguramente en otra oportunidad podremos tratar, pero que va teniendo varios focos y sobre todo siempre se ve la nueva grieta que hay, que es la de Estados Unidos entre demócratas y republicanos, que se va a tensar y que va a ser muy dura en los próximos años, sobre todo en estados centrales como Texas, como Georgia, que son estos que se han visto afectados por esta gran nevada, ¿no? Se está volviendo estas internas, esta grieta entre republicanos y demócratas, se está volviendo bastante cercano a lo que siempre sucedió en toda Latinoamérica, ¿no? En las formas de hacer políticas, estas formas de aprovechar cuando suceden este tipo de catástrofes para debilitar al oponente. Es como que Estados Unidos está viviendo un cambio político, social, que se está pareciendo mucho más al tercer mundo que al primer mundo que están acostumbrados a vivir ellos. Exactamente, y se ve extrañamente en este tipo de crisis que porque se ha generado una gran crisis social, pero por otro lado, lo que los políticos hacen por un lado, de los políticos americanos de pelearse, por el otro lado el reflejo de la sociedad de Texas ha sido bastante interesante porque se han armado grandes movimientos sociales no partidarios en los cuales se ha ido aportando agua potable, alimentos y abrigos para tratar de ayudar a toda la gente que no podía acceder a todo este tipo de productos. Y va generándose ese contraste en la sociedad y que se van pareciendo a nosotros de alguna manera en lo político, van cambiando, pero mantienen algún tipo de reacciones que son bastante valorables. José María, la última, será para quizás alguna otra charla, pero suena hasta quizás irónico que en el estado que más produce gas natural, petróleo y energía eólica estén sufriendo esto al mismo tiempo que el presidente Biden esté presentando una agenda climática que justamente busque reducir la contaminación del gas natural, del petróleo y producir mucho más energía eólica. Sí, es muy llamativo. Es llamativo también porque hay otro tema que impacta mucho en Texas y que para ellos es muy importante, que es el tema del shale oil and gas, que va a verse muy afectado por las decisiones del presidente Biden. Y acá este impacto y esta gran crisis energética, más que ser de petrolero, de gas natural, ha sido una falla en el sistema de transporte eléctrico. Pero de todas maneras hay que decir que es una tormenta muy anormal y que, como les decía al principio, la comunicación, es desde 1899 que no pasaba algo así y no han estado preparados. Lo que es increíble es que no han estado preparados. Ojalá nosotros no tengamos alguna gran crisis del medio ambiente o climática como esta, porque si en Estados Unidos no están preparados, que tienen tantos medios y tanta tecnología, para nosotros puede ser realmente mucho más grave, ¿no? José María, muchísimas gracias por esta apreciación, por esta información de una catástrofe que en un estado como Texas termina siendo histórica para todo Estados Unidos y que de alguna manera va a marcar también la agenda que el propio presidente Biden va a llevar hacia adelante en esta materia climática. Muchas gracias por el contacto y será seguramente hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande y saludos para todos los amigos del Chaco.
Muchas gracias. Allí pasaba José María Videla hablando de una situación que tiene muy preocupado a todos Estados Unidos y que se da justo en el marco en el que el presidente, nuevo presidente de los Estados Unidos, presenta una agenda climática nueva. Seguimos con más Noticiero 9 Central.